Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Ya es tiempo de abrir las puertas ocultas de la información. Ya es tiempo de La Llave. Con la conducción de Jorge Velázquez. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de La Llave, el programa que hacemos aquí por Radio Ecomedios todos los viernes, siempre con la intención de compartir actualidad, buena música y buena compañía. Hoy vamos a ir por partes y vamos a romper un poco la estructura a la que venimos acostumbrados en las últimas semanas, porque vamos a arrancar, sí, como siempre, escuchando música y conversando con algún músico argentino destacado. En este caso se trata de el pianista y compositor Javier Burín, que acaba de sacar hace muy poquito su primer disco, que se llama Escenarios. Es un disco de jazz que está enrolado en la corriente del jazz moderno, pero dentro de la temática de la música acústica, aunque también tiene intervención de bajo eléctrico a cargo de Esteban Fraites. Es un trío. En este trío, además del pianista Javier Burín, está Juan Cava en batería y, como les decía, Esteban Fraites en bajo eléctrico y contrabajo. El disco reúne 8 obras instrumentales, 3 de las cuales son composiciones propias. Hay 4 estándares con arreglos originales y también hay una obra especial que se llama Intersticio, que está compuesta por precisamente Esteban Fraites, el contrabajista. Eso es lo que vamos a tener hoy como compañía musical y que además nos va a permitir escuchar su música durante todo el programa. Porque en la segunda mitad del programa lo que vamos a hacer es abordar un tema de la actualidad que tiene que ver con algo que nos va a contar el presidente de la Asociación Argentina de Vapeadores, Juan Facundo Temme, que está impulsando una campaña de esclarecimiento y también con un planteo para que se regule la actividad del sector, porque hay muchos argentinos, hay más de 1 millón de argentinos que utilizan vapeadores como una forma de ir abandonando el hábito del tabaco, el hábito del cigarrillo. Y sin embargo, esa actividad está prohibida por el gobierno argentino. No la actividad del vapeo en sí, sino que lo que está prohibido es toda la comercialización, toda la promoción y venta de los dispositivos que se utilizan para el vapeo. Este es un mercado que mueve muchos millones de dólares y que está absolutamente al día de hoy en negro como consecuencia de esta falta de regulación y de esta prohibición. Como todos saben, cada vez que hay una prohibición se arma atrás un mercado negro donde los que se benefician no son justamente los usuarios y los consumidores, sino otra gente que a veces no completa o no respeta reglas de juego que sean realmente transparentes. En este caso, lo que está en riesgo no solo es la economía, sino también la salud de los usuarios, y es lo que están planteando desde la Asociación Argentina de Vapeadores. Así que en la segunda parte del programa vamos a conversar con Juan Facundo Temme sobre toda esta temática para esclarecer a todos nuestros oyentes. Y, como siempre les decía, nos va a acompañar durante el resto del programa la música de Javier Burín, este pianista y compositor de jazz argentino, que tiene realmente un disco nuevo, su primer disco, que es una maravilla y que ahora mismo ya vamos a compartir un primer tema del disco, y en este caso el tema se llama PF.
Vivimos momentos desafiantes, llenos de incertidumbre, y lo único cierto es que vos querés cuidar a los tuyos. Los seguros de vida y retiro cuidan a tu familia y protegen tus sueños. Avira, Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Generando conciencia aseguradora. www.avira.org.ar. En Mirgor hicimos realidad lo que soñamos hace 4 décadas. Fabricamos productos con la última tecnología, atendiendo la necesidad de nuestros clientes. Y con innovación y desarrollo, ya estamos proyectando lo que viene. Mirgor, construyendo el futuro. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito, Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico. Tecnológico. Más dinámico. Dinámico. Más innovador. Innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? ¿Vos con tono robótico? Así es, humano. Está más 2.3. Banco Provincia. Derecho al futuro. Futuro. Tu negocio crece con Payway. Tu negocio crece con Payway, Payway. Tu negocio crece con Payway. Tu negocio crece con Payway. Payway, junto a vos y tu negocio. En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar. Telecom Argentina S.A. General Oro 690 Cava. Quick 30 63 94 53 73 8. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de 1 millón de empleadores cubiertos. Más de 10 millones de trabajadores protegidos. 78% de disminución de fallecimientos. 16.500 vidas salvadas. Servicio inmediato e integral los 365 días del año. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 31 de 12 de 2023 para compras de empresas realizadas en comercios de uso de rubro según corresponde en la República Argentina, pagado con la tarjeta de Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta de bancociudad.com.ar. No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos. Bien, ya que seguimos en la llave, vamos a conversar ahora con el pianista y compositor Javier Burín, quien está presentando su disco debut, Escenarios. Hola Javier, ¿cómo te va? Te saluda Jorge Velázquez. Hola, ¿qué tal Jorge? Muy bien por serte vos, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Acá escuchando tu disco que es, según entiendo, tu disco debut, tu primer disco en tu trayectoria, porque sos muy joven además. ¿Tenés 22, 23? 22, sí. Qué bien. ¿Y cuánto hace ya que te metiste en el mundo del jazz? Y concretamente del jazz, podríamos decir que 2018, 2019 me empecé a meter ahí de lleno. Pero me imagino que, como todo el mundo, habrás hecho un paso previo por otro tipo de música, como por ejemplo el rock, que los jóvenes generalmente arrancan por ahí. Sí, de hecho había estudiado bastante desde chico, que estudio música en general. Primero estudié batería en realidad y violonchelo cuando era chico también. Me fui metiendo ahí en la música de a poco. Y sí, me gustaba mucho Queen, por decir, no sé, los Beatles, o sea, esas bandas fueron las primeras cosas que escuché, Charlie, cosas rockeras. Ahí de a poco me fui metiendo, después estudié también en un colegio de música que se llama Juan Pedro Esnaola, donde vas cursando a la mañana bachiller y a la tarde en el mismo colegio vas cursando como un conservatorio. Y ahí fue que cambié de batería a piano y estudié la carrera clásica de piano, o sea, 5 años de piano, Mozart, Bach, Czerny, ejercicio de técnica, bueno, un montón de cosas, una carrera bien completa. ¿Y el vínculo con el jazz, cómo te llegó? Un poco por bandas como Spinetta Jade, ponele, sería de las primeras cosas
por decir jazzeras que escuché, porque es, bueno, el sonido de esa banda de Spinetta es muy, muy jazzero, jazz fusión, más que un jazz puro y duro, pero, y bueno, Sí, sí. Invisible también tiene cosas de jazz. Sobre Y todo el primer disco, el disco del Charco. sí, no, ese disco es increíble. Es muy conceptual, es como una mezcla de algo más progresivo, ¿no? Y algo más jazzero también. Y después la Electric Band de Chick Corea o Pat Metheny, y bueno, esas cosas que tal vez uno, eso, cuando viene de un lugar más rockero, con la oreja más acostumbrada a sonoridades más incluso sinfónicas, como, bueno, La Máquina, Hacer Pájaros, Crucis, Yes, esas bandas era lo que yo escuchaba en realidad, más rock progresivo. Entonces, escuchar al Electric Band era como una mezcla de un rock progresivo ochentoso mezclado con un solo de Rhodes o de piano de Corea, muy jazzero, ¿viste? Y nada, creo que ahí como que empecé a encontrar un atractivo en eso, en la improvisación, en cómo hacen los solos. Aunque tal vez en La Máquina o en Crucis también hay solos, pero bueno, es como un lenguaje de eso, más rockero, ¿no? Y estos tipos como Corea que tienen el lenguaje muy jazzero encima, o bueno, Pat Metheny también. Entonces hay algo ahí que se notaba, ¿no? De cómo improvisaban, de las frases y la manera de tocar, que dije, bueno, es por acá. Este tipo de música me vuelve loco. Ahora igual, yo escucho tu disco y escucho un disco de jazz más parecido al jazz más clásico. No sé si hay tanta fusión. No, no, obvio. O sea, eso fue como yo empecé a introducirme en el género. Claramente, hoy en día, no sé si claramente, pero digo, no escucho tanto ya esa fusión y escucho más jazz. Hace varios años que me metí más en, bueno, lo que es Jarrett, Brandel Dow, Bill Evans, Branford, Wynton Marsalis, Jeff Watts, por nombrar algunas personas así que me influencian un montón. Como un jazz más acústico, más moderno también, pero sí que no tienen tanto que ver con la fusión, sino con lo acústico y con también tocar estándares reversionados. Bueno, un poco de eso pasa en mi disco. Es un camino muy lógico, si se quiere, porque vas pasando, a partir de la fusión te vas acercando a lo que es la esencia de un género, ¿no? El rock, Sí, el jazz rock, y te vas metiendo en el jazz, y te vas haciendo hacia lo clásico, y eso es, no sé, a mí me pasó como oyente, yo no soy músico, y me pasó hace 50 años. sí, ayer hablaba con Claudio Parisi, que es un periodista así, que me hizo una entrevista y él me decía lo mismo, que él también empezó a escuchar a Corea y por eso se metió en el jazz y por eso después dejó de escuchar fusión y empezó a escuchar más jazz. Y yo creo que tiene que ver con lo sofisticado que es el género y lo difícil que es tal vez de... Hay bandas, Queen, por decir algo, también los Beatles, depende qué disco, pero digo, son bandas que el sonido que tienen, y Yes, o Emerson Lake and Palmer, ni hablar, o sea, es muy... te entretiene mucho, es muy avasallante, hay un montón de información y de alguna manera son cosas complejas, pero fáciles a veces de digerir porque está como muy claro todo, ¿no? Y a veces el jazz es más difícil de encontrarle de atractivo, ¿no? Y Bill Evans, por ejemplo, escuchás un disco a trío de Bill Evans, y tal vez para alguien que no sabe mucho es como algo medio clásico y normal, viste, una balada común, y si uno empieza a estudiar piano y a aprender de armonía y todo, y empieza a escuchar las cosas que toca, y es un infierno constante de una data muy impresionante, ¿no? Lo mismo Jarrett, Brandon Lau, tal vez es más fácil entrar por ese camino de ese sonido también más parecido al rock, que es lo que uno tal vez viene escuchando, cuando empezás a notar por dónde pasa lo increíble de esos artistas más yaceros, que a veces no es tanto por el virtuosismo en sí, sino por otras cosas que hay. Como Bill Evans, por ejemplo, no es ultra virtuoso, pero no es alguien que tal vez destaca por su virtuosismo, sino por cómo toca una balada, ponele, ¿me entendés? Y eso está buenísimo también. Y decime, en función de todo esto, todo este universo musical que estuvimos desgranando acá, contame cómo llegaste a tu disco debut, a escenarios, cómo trabajaste en ese disco. Bueno, es una buena pregunta. Creo que me veo siempre muy influenciado por, bueno, un montón de artistas como los que acabo de nombrar, ¿no? Y también el género en sí, que, digo, hay estándares que, por ejemplo, Beautiful Love o otros estándares que no están en mi disco, que estuvieron en un disco de Charlie Parker en los años 40 y tal vez están en el último disco de un jazzero de 25 años de Nueva York, el mismo tema, ¿no? Como que hay una tradición de estándares de esas canciones de películas, de musicales estadounidenses que son la tradición del género. Es muy loco porque es una música de allá, ¿no? Como uno es latinoamericano y hay un montón de artistas latinoamericanos que han tocado jazz, pero la esencia de la música es de ese país y bueno, por eso un poco están estos estándares en mi disco, que la mitad de los temas del disco son estándares y uno es de Coltrane, otro de Sonny Rollins, dos saxofonistas de los 50, de los 60, de la época más jarbopera, si se quiere, y otros dos son esos estándares bien clásicos de Cole Porter o el otro de Wayne King, creo que es el compositor. Eso siempre me parece muy importante, ¿no? Mostrar la tradición
o sea, eligiendo esos estándares, al mismo tiempo reversionándolos con mi estilo, ¿no? Y después con mis composiciones fue una búsqueda desde que empecé a tocar jazz y a tocar en vivo y a tocar con músicos increíbles como, no sé, Juan Cruz, Urquiza o Oscar, no sé, Ojero Carmona, o un montón de músicos como que también fui escuchando qué música escribían ellos, qué música escuchaban, y empezar a escuchar eso, las composiciones de los yaceros, que es algo muy interesante, ¿no? Porque es el momento que dicen, bueno, esta es mi música, este soy yo, y empezar a buscar un poco cuál era mi música, ¿no? ¿Qué podía encontrar? Entonces, hay varios o sea, todos los temas míos del disco, que son 3, salieron un poco de esa búsqueda mía con el piano y empezar a decir, bueno, quiero escribir música. Y un día probar una idea, descartarla, un día probar otra que me guste y empezar a desarrollarla. Navidad, ponerles un tema recontra largo y complejo que tiene un montón de partes. Y ahí mi idea fue, nada, crear una composición de jazz, eso, que no sea como un estándar y improvisar sobre la forma, sino que haya, nada, hay una introducción de piano, una primera parte, una vez, después una reposición de las mismas primeras 2 partes, un solo de bajo, después otra, bueno, como todo un entramado de una composición que tal vez tiene más que ver con una sonata que con un tema de jazz, ¿no? Y hay un poco también las influencias de todo el mundo más académico, de Bach, de Chopin, que de hecho hay un tema que está dedicado a Chopin, que es el segundo tema del disco, PF, para Frédéric significa. Entonces, es un poco eso, como darse cuenta de la mezcla que hay en uno de músicas, de que a mí me gusta tanto Coltrane como Bach, y cada día que puedo toco algún preludio, fuga de clave bien temperado, entonces decir, bueno, ¿cómo puedo mezclar todo esto en un disco, ¿no? Todas mis influencias y todo lo que a mí más me gusta. Y ese fue el intento, ¿no? Como que sea algo que, más allá de que tal vez hay momentos del disco que yo escucho y digo, bueno, este solo no me gusta tanto, cosas de la autoexigencia, decir, me gusta el disco porque por lo menos demuestra claramente lo que soy como artista y mis influencias y lo que me gusta, y eso es muy importante, ¿viste? Tener como un estilo propio y como ir llevando al oyente a conocer lo que hay dentro de uno, ¿no? Como músico, como improvisador y como compositor y arreglador también. En el trío encontraste el formato que te resultó más cómodo, más confortable en función de este objetivo, de lo que vos querías expresar. Sí, creo que sí, por un lado porque tocar con Juan y Esteban, que de paso los presento, Juan Cava toca la batería en el álbum y Esteban Freites toca el contrabajo y también el bajo eléctrico en un tema. Primero que tocar con ellos para mí es increíble, más allá de que sea un trío, que puede haber un montón de otros tríos también que podría haber armado, pero justo en ellos encontré los intérpretes perfectos para tocar mi música. La he probado con un montón de otra gente que toca increíble y nadie llegó a tocarlo así como ellos, ¿viste? Eso es muy loco. Y más allá de eso, sí, es fácil también porque después para escribir para otros instrumentos, ponerle sax o trompeta, bueno, hay que meterse en esa, empezar a escribir música porque son instrumentos transpositores que no tienen todas las notas del piano, es decir, hay un registro específico que suena bien y hay notas que son más exigidas y entonces con mi música la escribí desde el piano y todos los arreglos los escribí desde el piano, es una música, eso, como para que lidere el piano y sí, la acompaña un bajo y una batería, entonces fue muy bueno poder contar con ellos y toda la música me la imaginé como o para piano solo o para trío de piano. No me puse a escribir esos temas como pensando en más instrumentos, así que sí encontré un confort enorme en el trío para grabar esta música. Bien, ¿y el disco ya está disponible en las plataformas de streaming? Sí, el disco desde creo que el 26 de mayo fue el día que se publicó y ya eso está disponible para que lo escuchen en YouTube, en Spotify, Apple Music, Tidal. Y también estamos por terminar de confeccionar el disco físico que va a estar disponible a la venta en la presentación. Y bueno, también si alguien desea escribirme por Instagram para tener el disco físico, lo pueden hacer. Mi Instagram es Javier Burín, todo junto. Así que bueno, está bueno también. Hay gente que todavía le gusta escuchar discos como a mí y tener el disco y mirar el arte de tapa, esa cuestión que se perdió un poco hoy en día tristemente y que antes era muy importante. Claro, claro. Es un CD lo que van a hacer. Sí, por ahora CD, nos gustaría hacer un vinilo también, pero bueno, es más difícil y muy caro también. Pero yo creo que lo vamos a terminar haciendo eventualmente. La tapa del disco es una foto de Javier Tenenbaum, que es uno de los 2 socios del sello Los Años Luz, por el cual salió el disco. También la otra socia es Nani Moner-Sanz, a quien le mando un gran abrazo y quien me ayudó a armar este disco, a producirlo y me ayudó con un montón de cosas. Eso, la tapa es una foto de Javi, que saca unas fotos increíbles, y la diseñamos con Fede Gianni, a quien también le mando un gran saludo,
Y fue un laburo, fue un equipo muy bueno para trabajar. Me gustó que sea una foto de uno de los socios del disco, ¿no? Y que la hagamos. Es simple, dice las letras, o sea, dicen los nombres de nosotros tres y el nombre del disco y ya. Es una imagen muy sugerente de tres pájaros que están volando, que somos un poco nosotros tres tocando para mí, ¿no? Como vi la foto y dije, wow, qué buena foto y qué sugerente en ese sentido, ¿no? Como con el trío, o sea, somos tres improvisando todo el tiempo, volando con la improvisación, ¿no? Y estaba muy buena la tapa, va. Me quedé muy, muy conforme y contento con lo que terminó siendo. La edición física también la hacen con los años luz. Sí, exactamente, con los años luz y también, bueno, hicimos la contratapa y lo que sería el sobre interno cuando abrís el disco, que bueno, eso no está solo ahí, o sea, y es arte también, de alguna manera, está pensado y está armado y le pusimos esfuerzo. Eso es lo bueno también de los discos físicos, que hay más arte, podés mirar, aunque sea en un CD, que no es lo mismo que un vinilo, que es mejor porque incluso es como un cuadro ya, pero digo, se ve un arte, ¿no? Se ve una imagen ya más grande que cualquier cosa que puedas mirar en el celular. Hay un montón de música que también se asocia con la imagen de la portada, ¿no? Incluso discos de jazz como los discos de Shorter, a mí me pasa de Wayne Shorter, Juju o Speak No Evil o Night Dreamer, que tienen unas tapas de Blue Note increíbles que yo ya asocio eso. Pienso en Speak No Evil y me imagino esa tapa medio azul y blanca que tiene ese disco, Night Dreamer, que es como una foto toda negra con las letras bien azules y bueno, Blue Note ni hablar, que me encantan todas las tapas de los discos de Blue Note o de ECM, como tapas de Jarrett que están buenísimas también y hay un montón de laburo ahí, gente trabajando para el arte visual que acompañe como esa imagen sonora que es un disco y ahora un poco nada, no importa tanto eso como hacer un videoclip tal vez, ¿no? Creo que hay gente como nosotros en este caso y un montón de artistas que se siguen preocupando por editar los discos físicos, por hacer un buen arte de tapa, por decir algo con la música y con la imagen y Bueno, qué bueno que haya músicos de tu edad que piensen así, porque yo pensé que el disco físico, sobre todo el vinilo, con toda su arte, era solamente una cuestión de nostálgicos sesentones como yo y algunos más. El hecho de que ustedes se empujen para ese lado asegura que el vinilo tiene posibilidades de resurgir, o por lo menos el CD como formato físico más al alcance de todo el mundo, porque como vos decís, hoy por hoy el vinilo es muy caro producirlo. Bueno, te felicito por el disco, te deseo el mayor de los éxitos. Seguiremos atentos a tu carrera y seguiremos esperando más de tu música. Bueno, muchas gracias. Se vienen más cosas seguramente, tal vez este año incluso, así que ya se verá qué pasa. Bueno, ahí conversábamos con Javier Burín, pianista, compositor de jazz, que está presentando su disco debut Escenarios, del cual vamos ahora a escuchar un tema y después vamos a ir a una tanda y seguimos aquí en La Llave. Te espera, OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. En la puerta del fin de semana, encontrá las respuestas. La Llave. Conduce Jorge Luis Velázquez. Bien, y aquí seguimos en La Llave. Vamos a conversar ahora con Juan Facundo Teme, que es presidente de la Asociación Argentina de Vapeadores. La asociación agrupa a los usuarios de vapeadores y está planteando la necesidad de una regulación para esta actividad. Juan Facundo, ¿cómo estás? Te saluda Jorge Velázquez. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Yo, de mi parte, muy bien y un gusto estar charlando con vos y con toda tu audiencia. Contame qué plantean desde la asociación y cuáles son los objetivos que tienen.
El objetivo, digamos, no diría prioritario, pero el mayor que tenemos en la asociación es lograr una regulación sensata del vapeo en nuestro país, ya que el mismo está prohibido, digamos, la comercialización, importación y distribución de cualquier dispositivo u accesorio de vapeo o de mal llamado cigarrillo electrónico está prohibido en nuestro país por disposición administrativa de ATMAC desde el 2011. Eso sería, digamos, el ideal que perseguimos nosotros, basado siempre en evidencia científica, ¿no? Y en la premisa de reducción de riesgos, ¿no? Después, bueno, hay objetivos secundarios, la difusión de nueva ciencia, de la información correcta, combatir la desinformación, que el usuario, ya que apuntamos a un público adulto, responsable y consciente de las decisiones que toma, bueno, esté a la vanguardia de lo que pasa en el mundo y en la región. Bien, y cuando hablas de una regulación sensata, ¿a qué te referís específicamente? Una regulación sensata sería garantizar la accesibilidad. Ese sería uno de los ejes principales, ¿no? El fin de la prohibición. También que los menores no puedan acceder a este tipo de productos, cuidar a nuestros menores sobre todo, porque la prohibición genera un mercado informal, que si bien el mercado informal se autorregula y para bien, por suerte en nuestro país, pero no podemos contemplar que el 100%, ¿no?, de este mercado informal lo cumpla, que sea también una regulación diferenciada del tabaco, ya que el vapeo no se puede comparar con el fumar, no tiene nada que ver con el tabaco ni con el tabaquismo. Eso sería y bueno, el desarrollo también, ¿por qué no del sector? Ya que, bueno, estamos pasando una semana económica un poco complicada, ¿no? El desarrollo del sector y demás. Eso serían las bases, ¿no?, para una regulación sensata y objetiva, ¿no? Cuando vos decís que esta actividad no tiene ninguna relación con el consumo de cigarrillos o de tabaco, pero el vapeo incluye el vapeo de nicotina también. ¿Cómo es esa diferenciación que vos planteás? Bueno, el vapeo puede o no, sus líquidos en realidad, pueden contener o no nicotina y en distintas graduaciones, o sea que pueden ir de 0 a X cantidad y de X cantidad a 0. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces el usuario puede, dependiendo la dependencia, ¿no?, por más redundante que suene, puede ir bajando ese porcentaje de nicotina hasta llegar a 0 e inclusive lograr dejar el vapeo. Y si no, mantenerse, ¿no?, en esa dependencia, porque hay quienes no quieren o no pueden. Los que no pueden, se pueden usar el vapeo como bastón hasta poder dejar la nicotina del todo, y los que no quieren dejar de consumirla, que lo hagan de una forma un poco menos nociva, ¿no? El ser humano se ha ingeniado para consumir la nicotina de la forma más sucia posible, que es a través de la combustión de materia orgánica, y realmente es ahí donde radica el problema, ¿no? La combustión, los agregados del tabaco y demás. Y el vapeo, nadie dice, y mucho menos la asociación, que es inocuo, pero comparado con el tabaco de combustión tradicional, reduce el daño en un 95%. Esa es la premisa, ¿no?, de reducción de daños que tanto hablo y que tanto quizás hable durante esta entrevista. Claro, claro. Y cuando hablas de la reducción de daños, ¿te referís a menor cantidad de casos, por ejemplo, de cáncer de pulmón o otro tipo de enfermedades derivadas del consumo del tabaco? Hoy por hoy no hay casos de cáncer y lo estoy hablando con evidencia en la mano, porque así lo dicen los biomarcadores de cáncer. No hay asociación de cáncer al vapeo. El EPOC está demostrado por estudios científicos. El EPOC es irreversible, tristemente, pero pacientes con EPOC que han migrado
a sistemas de administración de nicotina como el vapeo, la enfermedad no ha avanzado. Entonces, todos sabemos que los pacientes, los fumadores empedernidos, incluso con una enfermedad obstructiva pulmonar, a veces ni siquiera así dejan el hábito tabáquico. Es muy triste pensar en eso, pero es una realidad que pasa y va a seguir pasando. Y es ampliar o dar una herramienta más para que ese tipo de personas, ese tipo de pacientes puedan ir supliendo, ¿no?, su dependencia y lograr la cesación tabáquica, ¿no?, de una forma también menos tortuosa que la que propone, ¿no?, control de tabaco, el famoso quit or die, déjalo o muere, ¿no? Ya al poder ir graduando la nicotina, ¿no?, digamos, el síndrome de abstinencia se hace un poco menos tortuoso, ¿no? Considerando que dejar de fumar está considerado, valga la redundancia de nuevo, uno de los desafíos más difíciles que puede tener una persona a lo largo de su vida. ¿Cuántos usuarios de vapeadores hay en Argentina? Se estima que alrededor de 1 millón de usuarios hay en la Argentina. ¿Y eso cómo se traduce en este mercado informal, que se maneja de manera informal? ¿Qué cantidad de vapeadores hay en circulación? ¿Hay alguna estimación de cuánto dinero se mueve alrededor de todo esto? De equipos, o sea, cuantificar es muy difícil porque, bueno, cada vapeador es un mundo. También hay una parte lúdica en el vapeo, incluso hasta de coleccionismo de los dispositivos. Algunos solo lo usan para dejar de fumar, otros ya les gusta la diversidad, tener, bueno, el último adelanto o demás, ¿no? Como a todos, ¿no? Ahora, en cuanto a mercado, bueno, en Argentina o desde a nivel local, no hay, digamos, un análisis de mercado o por lo menos no uno muy actualizado. Según el portal ESIG Intelligence, que tampoco es un estudio de mercado, es, digamos, el size market, lo que es el tamaño de mercado para la Argentina, estimaban para el año pasado y este año, podría haber sido de alrededor de unos 90 millones de dólares, que no quiere decir que ese mercado esté explotado, es el potencial que tiene el mercado, incluso sin una regulación de estos productos. Pero hay que entender que este mercado informal son pequeños emprendedores que incluso existen desde antes de la prohibición y muchos otros se arriesgan, la mayoría son usuarios, ¿no?, que es un rebusque económico o algo para enfrentar esta situación. ¿Viste? Uno busca lo que conoce o las alternativas que tiene a mano y le son rentables, ¿no? Nadie se hace millonario por vender productos de vapeo en una economía informal, pero sí cabe destacar que no cuántas economías informales piden ser reguladas y formalizadas para poder trabajar en blanco, acceder a los beneficios, poder ser incluidas en un sistema credilicio, trabajar con todas las de la ley y poder crecer y generar a su vez más empleo, mantener correctamente a su familia, poder exportar e importar tranquilamente y dejar de tener sobre todo miedo. Si bien los que ingresaron, los nuevos en el rubro, sabían los riesgos, pero debe ser muy feo vivir con miedo a que te allanen, a invertir lo poquito que tenés y perderlo todo. O sea, Asovape no tiene mucha relación con el comercio, si bien defendemos exclusivamente el derecho de los usuarios, pero creo que formalizando el comercio, que es lo que está prohibido, es donde los usuarios vamos a tener todas las garantías de acceder a productos de calidad y como corresponden, ¿no? Ahora tenemos que estudiar un montón de bibliografía internacional, de leer de médicos, de química, de física, y es bastante complicado ser un usuario hoy en la Argentina. Y bueno, también la misión de Asovape es transmitir y sintetizar, digerir toda esa información y hacer una bajada un poco más coloquial al usuario.
¿Hay iniciativas legislativas para regular esta actividad? Hoy por hoy, a los plazos legislativos, la única que no quedó cajoneada o se venció, que es la más reciente, es la iniciativa del diputado nacional Ricardo López Murphy, una iniciativa que no es perfecta, pero la consideramos perfectible. Tiene algunos detalles técnicos que la verdad son esperables de alguien que quiere regular algo que quizás desconoce, tiene sus puntos muy fuertes, basados en algunas, si bien uno busca la diferenciación del tabaco, pero tiene algunos puntos fuertes basados en la ley de control de tabaco, que están muy buenos, realmente son muy fuertes. También plantea una serie de encuestas o una consulta popular para ver las necesidades tanto de los usuarios o como del futuro mercado, que es donde ahí realmente quedaríamos incluidos nosotros y todos los ciudadanos que quieren disfrutar o hacer uso de estos productos, y eso es una virtud enorme, porque es donde se va a tener en cuenta nuestra voz, pero bueno, vemos que está avanzando muy, muy lentamente. Está bien, es un año electoral, la situación del país es complicada y seguramente hay otras prioridades, pero bueno, vamos a tratar de darle todo el impulso posible. No hemos tenido contacto todavía con el diputado, pero bueno, ojalá se dé. ¿Qué indica la experiencia de otros países en materia de regulación y cómo está la Argentina en relación a eso? Argentina está como muy frenada, está quizás muy lejos de los avances de la región. Si bien yo en muchas entrevistas he hablado del ejemplo de Suecia, que gracias al snus y al vapeo está por ser el primer país libre de humo de toda la Unión Europea, 17 años antes del objetivo que plantea la Unión Europea, ¿no? Para el 2040 se esperaba este objetivo. Inglaterra ha avanzado muchísimo también. En dos modelos, el vapeo se puede conseguir en tiendas especializadas libremente, como un usuario puede ir a comprarlo en una tienda, o puede optar por un modelo clínico, digamos, que te lo recete un médico, y se comercializan incluso dentro de los hospitales, porque al vapeo lo apoya el NHS, el Servicio Nacional de Salud. Pero quiero hablar específicamente sobre Latinoamérica. Chile ha avanzado muchísimo y está próximo seguramente a una regulación. Bolivia tiene una regulación muy particular, pero está regulado. Paraguay, que no tenía, había un vacío legal y era como la cuna del comercio del vapeo en el cono sur, justamente quiso regular para decir, bueno, no queremos esto, estar ahí en un limbo, regularon. Colombia también está peleando por una regulación, Perú también, y de los ejemplos más nuevos, y que quiero destacarlo, la importancia, Brasil, que lleva un poco más de un año que nosotros de prohibición, este año decidió retomar la conversación del tema de regular el vapeo. Y no solo decidió retomarlo, sino decidió que antes de fin de año tiene que tener tomada una decisión al respecto. ¿Y por qué quiero destacar el ejemplo de Brasil? Primero porque, bueno, es un país muy importante y muy grande dentro de la región, y ADMAT y su equivalente en Brasil, Anvisa, tienen una relación muy simbiótica en lo que es la prohibición del vapeo, y son muy parecidas. Incluso comitivas de ambos países han ido para un lado y para el otro de la frontera, y bueno, eso también nos esperanza mucho. Quizás si Brasil se anima a dar el paso, pueda que Argentina haga eco de eso, ¿no? Claro, claro. En resumen, lo que está prohibido en Argentina no es el uso de vapeadores, sino la venta y distribución de los dispositivos. Venta, distribución y publicidad de los mismos. El uso es totalmente legal y permitido. Nadie te puede decir en la calle o frenar, ni la policía, ni ningún ente, prohibirte que lo hagas. Lógicamente, si uno hace uso
en un marco del respeto, no usándolo en interiores y demás, ¿no? Siempre dentro del marco de respeto. Por más que hay ciertas cosas que no están prohibidas, tratemos de ser respetuosos porque también hay que entender que por más que haya ciertas excepciones, no nos perjudiquemos a nosotros mismos, ¿no? Como comunidad, si lo que buscamos es una regulación sensata. Correcto. Bueno, Juan Facundo, realmente muy interesante toda esta problemática. Yo te agradezco enormemente esta comunicación y la claridad con que expresas todos tus conceptos. Te mando un gran abrazo. No, por favor, gracias a vos por el espacio, Jorge. Gracias infinitas porque son pocos los espacios que se dan para hablar de este tema. Y bueno, esperemos seguir en contacto. Que termines bien el día. Gracias, igualmente. Bien, ahí hablábamos con el presidente de la Asociación Argentina de Vapeadores, Juan Facundo Teme, respecto de los objetivos y las problemáticas que hay detrás de esta actividad que está, de alguna manera, está prohibida en lo que tiene que ver con la comercialización, venta, publicidad, pero no con el consumo, el uso de los vapeadores. Así que, bueno, es realmente una cuestión para seguir analizando. Nosotros ahora vamos a una tanda cortita aquí en La Llave y ya continuamos escuchando algo de música. Vivimos momentos desafiantes, llenos de incertidumbre, y lo único cierto es que vos querés cuidar a los tuyos. Los seguros de vida y retiro cuidan a tu familia y protegen tus sueños. Avira, Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Generando conciencia aseguradora. www.avira.org.ar. En Mirgor hicimos realidad lo que soñamos hace 4 décadas. Fabricamos productos con la última tecnología, atendiendo la necesidad de nuestros clientes. Y con innovación y desarrollo, ya estamos proyectando lo que viene. Mirgor, construyendo el futuro. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito, Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico. Tecnológico. Más dinámico. Dinámico. Más innovador. Innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico. Así es, humano. Está más 2.3. Banco Provincia. Derecho al futuro. Futuro. Tu negocio crece con Payway. Tu negocio crece con Payway, Payway. Tu negocio crece con Payway. Tu negocio crece con Payway. Payway, junto a vos y tu negocio. En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar. Telecom Argentina S.A. General Oro 690 Cava. Quick 30 63 94 53 73 8. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de 1 millón de empleadores cubiertos. Más de 10 millones de trabajadores protegidos. 78% de disminución de fallecimientos. 16.500 vidas salvadas. Servicio inmediato e integral los 365 días del año. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana, para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 31 de 12 de 2023 para compras de empresas realizadas en comercios de uso de rubro según corresponde en la República Argentina, pagado con la tarjeta de Banco Ciudad Modo. Para más información consulta de bancociudad.com.ar. No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Bien, aquí seguimos en La Llave. Venimos de conversar con Juan Facundo Teme, que es presidente de la Asociación Argentina de Vapeadores, agrupación que representa a los usuarios de vapeadores y está planteando la necesidad de una regulación para esta actividad. Además, venimos de escuchar música. Lo que escuchamos antes era el tema Huengro, una composición de Javier Burín en su nuevo disco Escenarios. Nosotros ya nos tenemos que ir despidiendo aquí en La Llave porque se nos termina el tiempo. Quiero agradecer al señor Javier Martínez en la operación técnica y decirles que, bueno, vamos ahora a despedirnos escuchando un tema más del disco de Javier Burín, en este caso otra composición original de Javier que se llama Navidad. Nosotros nos volvemos a encontrar aquí en Radio Ecomedios la semana próxima, siempre a partir de las 18. Que tengan un buen fin de semana. Chao.